Hola y bienvenidos nuevamente a Statistics Unpacked. Soy Javier junto a Sofía. En capítulos anteriores mencionamos de pasada la distribución normal. Hoy profundizaremos en ella. Sofía, ¿por qué es tan especial esta distribución? Hola Javier. La distribución normal, a veces llamada curva de Gauss o campana de Gauss, es absolutamente fundamental en estadística por varias razones. Primero, muchísimos fenómenos naturales y sociales, como la estatura de las personas, errores de medición, o incluso notas en ciertos exámenes, tienden a seguir esta distribución cuando medimos a una población grande. O sea, ¿aparece mucho en la vida real? Exacto. Segundo, tiene propiedades matemáticas muy bien definidas y útiles, que nos permiten hacer predicciones sobre qué proporción de los datos caerá dentro de ciertos rangos. Y tercero, muchos test estadísticos importantes, que usaremos para comparar grupos o probar hipótesis, asumen que los datos siguen una distribución aproximadamente normal. Entendido. ¿Y cuáles son esas propiedades clave? Ya mencionamos su forma de campana, Boover. Correcto. Es simétrica, con forma de campana, y debido a esa simetría, las tres medidas de tendencia central que vimos en el capítulo anterior, la media, la mediana y la moda, coinciden exactamente en el punto más alto de la curva, justo en el centro. Tiene sentido. ¿Qué más? Mencionaste algo sobre predecir proporciones. Sí, eso se relaciona con el área bajo la curva. Imagina un histograma con barras muy finas. Se aproximaría a una curva suave. El área total bajo esa curva representa el 100% de las observaciones. Lo interesante de la curva normal es que, si medimos la distancia desde el centro, la media, en unidades de desviación estándar, que llamamos sigma, la proporción del área, y por lo tanto de los datos, dentro de ciertos límites es siempre la misma. ¿A qué te refieres con dentro de ciertos límites? Hay una regla muy famosa, a veces llamada regla empírica, o 68 a 95 menos 99.7. Dice que en una distribución normal, aproximadamente el 68% de los datos se encuentra a una distancia de más o menos una desviación estándar de la media. Aproximadamente el 95% de los datos está dentro de más o menos dos desviaciones estándar de la media. Y casi todos los datos, el 99.7%, están dentro de más o menos tres desviaciones estándar de la media. Eso suena muy útil. O sea, si sé la media y la desviación estándar de algo que es normal, ya sé dónde está la gran mayoría de los datos. Exactamente. Esa propiedad es una de las más poderosas de la distribución normal. Mencionaste medir la distancia en desviaciones estándar. ¿Hay una forma específica de hacer eso? Sí, y es un concepto clave. Normalizar una variable, también conocido como calcular su puntaje Z o Z-score. Es simplemente transformar un valor original, X, para expresar cuántas desviaciones estándar, sigma, está por encima o por debajo de la media, X.X.E. La fórmula es Z, igual a X menos la media, dividido por la desviación estándar. ¿Y para qué sirve hacer esa transformación? Sirve para dos cosas principales. Primero, nos permite comparar valores de diferentes distribuciones normales que podrían tener medias o desviaciones estándar distintas. Es como convertir todo a una escala estándar. Segundo, una vez que tenemos el puntaje Z, podemos usar tablas o funciones de software para saber exactamente qué proporción de los datos está por encima o por debajo de ese valor en una distribución normal estándar. No cambia el valor en sí, solo la unidad en que lo medimos, como pasar de kilos a gramos. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico? Claro. El capítulo usa un ejemplo muy bueno con datos reales del Ministerio de Salud de Argentina sobre la estatura de mujeres adultas. La media era 161.01 centímetros y la desviación estándar 6.99 centímetros. Asumiendo que la estatura sigue una distribución normal, podemos usar lo que aprendimos. Por ejemplo, sabemos por la regla empírica que aproximadamente el 68% de las mujeres argentinas medirán entre 161.01 menos 6.99 y 161.01 más 6.99 centímetros, es decir, entre 154 y 168 centímetros. Ahora, si quisiéramos saber qué proporción mide más de 175 centímetros, primero calculamos su puntaje Z, 175 a 160, y 1.01, dividido por 6.99, que da aproximadamente Z igual a 2. Dos desviaciones estándar, por encima de la media. Exacto, y sabemos por la regla del 95%,
que deja un 5% en las dos colas, o 2.5% en cada cola, que aproximadamente el 2.5% de las mujeres medirán más que eso. El cálculo exacto que muestra el texto da 2.2%. ¿Y si el Z-score no es un número redondo como 1, 2 o 3? Por ejemplo, ¿qué proporción mide menos de 150 centímetros? Buena pregunta. Calculamos el Z-score, 150 a 160 y 1.01, dividido por 6.99, que da aproximadamente menos 1575. Este valor no está justo en los cortes de la regla empírica. Aquí es donde usamos herramientas. Podemos buscarlo en una tabla de distribución normal estándar, o usar una función en R, como pnorm. Al usar pnorm, con menos 1575, obtenemos aproximadamente 0.0576. ¿Qué significa ese número? Significa que aproximadamente el 5.76% de las mujeres argentinas, en ese grupo de edad, miden menos de 150 centímetros. También podemos interpretarlo como una probabilidad. Si elegimos una mujer al azar de esa población, la probabilidad de que mida menos de 150 centímetros es de 0.0576, o 5.76%. Todo esto es muy útil, pero parte de la base de que nuestros datos son normales. ¿Cómo podemos saber si los datos que recolectamos en una muestra se parecen a una distribución normal? Es una pregunta crucial. Nunca van a ser perfectamente normales, pero podemos evaluar si la aproximación es razonable. Hay varias formas. Primero, la inspección visual. Hacer un histograma o un polígono de frecuencias y ver si tiene forma de campana y es más o menos simétrico. Podemos incluso superponerle una curva normal teórica para comparar. Segundo, comparar las medidas de tendencia central. Como vimos antes, si la media, la mediana y la moda son muy parecidas, sugiere simetría. Tercero, podemos verificar la regla empírica con nuestros propios datos. Calculamos qué porcentaje de nuestras observaciones cae realmente dentro de más barra menos una desviación estándar, y más barra menos dos desviaciones estándar, y vemos si se acerca al 68% y 95%. ¿Hicieron eso con las notas de los cursos A y B? Sí, para ambos grupos el porcentaje de notas dentro de más menos 1 desviación estándar de su respectiva media fue del 66%, y dentro de más menos 2 desviaciones estándar fue del 96%. Esos valores son muy cercanos al 68% y 95% teóricos, lo que nos da más confianza para tratar esas distribuciones como aproximadamente normales, a pesar de ser muestras pequeñas. El capítulo muestra cómo calcular esto en R también. ¿Y hay métodos más formales? Sí, existen tests estadísticos específicos de normalidad, pero eso se verá en capítulos posteriores. Por ahora, estas comprobaciones visuales y empíricas son un buen punto de partida. Excelente. Entonces, la distribución normal es importante porque aparece mucho, tiene propiedades predecibles, la regla 68 a 95, menos 99.7, y podemos usar Z-scores para calcular proporciones y probabilidades específicas, y además tenemos formas de chequear si nuestros propios datos se le parecen. Has captado la esencia perfectamente. Es una herramienta fundamental en la caja de herramientas del estadístico. Como siempre, Sofía, muchísimas gracias por hacerlo tan claro. Gracias a ti, Javier. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima en Statistics Unpacked.